Mis amados, muy buenos días. El Señor les bendiga hoy, grande y ricamente, un día nuevo para estrenar que el Señor nos regala. Vamos a presentarnos delante de Él, vamos a decirle cuánto le amamos, cuánto le necesitamos permanentemente. El Señor para nosotros, su Espíritu, es como el aire que respiramos. Sin Él moriríamos, primero espiritualmente. Después no lo sabemos. Sin Él no vamos a ninguna parte, porque Él es nuestro soporte, Él es nuestro aliento, Él es el alimento de nuestro ser interior, su palabra, su espíritu. Por eso le buscamos todos los días. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, amado, obedecido, reconocido, en fin. Sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre, porque tú eres Dios bueno, grande, maravilloso, extraordinario, eres Dios de amor, Dios de justicia, eres el Dios que camina con nosotros. Tu Espíritu, Señor, nos anima, nos da las respuestas que necesitamos. Tu Espíritu, Señor, nos da la fuerza que necesitamos todos los días para caminar, para ir hacia adelante. Te damos gracias, Padre bueno, por este día nuevo, un día nuevo, Señor, para estrenar que tú nos regalas. Permítenos hoy hacer como todos los días al presentarnos delante de ti, Señor, reconocer y tomar tu palabra, que tu palabra es la que nos reconforta, la que nos anima, la que nos enseña, la que nos protege, nos guarda, en fin, nos da todas las respuestas que estamos necesitando a cada momento. Te damos gracias en este día, Padre bueno, nos prestas la vida un día más. Esa es una razón grande y suficiente para darte a ti la gloria, la honra, el honor y la alabanza. En este día nuevo, Señor, te pedimos que hables a nuestra vida, que tu palabra, Señor, llegue a nosotros permanentemente. Te necesitamos, Señor, necesitamos tu palabra. Es el alimento de vida para todos, para nosotros, para nuestro ser interior. Te necesitamos, Padre. Hoy bendícenos con tu palabra, bendícenos con tu enseñanza. Bendice, Señor, nuestra casa, nuestra familia. Bendice a Colombia, Señor, este país bueno y maravilloso donde tú nos has puesto. Gracias, Señor. Guarda a Colombia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. No permitas que el malo, el perverso, el gobernante ateo, Señor, se enseñoree de Colombia, porque tú eres el Señor de Colombia. Tú eres el Padre bueno que nos guarda y que nos cuida. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, por el don de la vida. Nos prestas la vida un día más. ¡Qué maravilla! Gracias. Hoy te daremos a ti la honra, la gloria y el honor que solo tú mereces, y que todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, Señor, sea para la gloria tuya. Gracias te damos, Señor, y a partir de este momento quedamos delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Qué bueno. Qué bueno, vamos a entrar en el tema de hoy. Es un tema muy bonito, un tema que nos llamó la atención a mi esposa y a mí, la autoridad espiritual. Y acuérdense, la autoridad espiritual tiene dos formatos. Un formato es la autoridad espiritual que viene de Dios, del Señor, de Yahweh nuestro Dios, de Jehová nuestro Dios. Y la otra parte que es la autoridad espiritual del mundo de las tinieblas, que afecta a la persona que no conoce del Señor. Entonces, vamos a hablar hoy de la autoridad espiritual que viene del Señor. Salud. Café rico de nuestra patria querida. Bueno,
Entonces, quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 16 hasta el versículo 22. A mí me encanta leer la palabra porque uno va leyendo la palabra y la imaginación nos va colocando en el lugar y en el momento. Vamos leyendo y vamos pensando exactamente cómo podría ser ese espacio y ese momento cuando el Señor habla con los sacerdotes allí en la sinagoga y con todos los que estaban allí. Y dice así, Lucas 4:16. Habiendo llegado a Nazaret, donde había sido criado, entró a la sinagoga. Cuando entró, en el día de reposo, como él solía hacerlo. Y mire qué interesante, él entra allí y con autoridad se puso de pie para leer. Alguien leía la palabra, la porción de la palabra del día, y él se levanta, supongo yo, levanta la mano, pide la palabra y pasa allí adelante. Y dice ahí la palabra que se le entregó el libro. Bueno, en aquella época no era un libro, eran rollos, como pergaminos enrollados. Bueno, se lo llaman también libros. Y dice que se le entregó el libro del profeta Isaías. Y abriendo Jesús el libro, encontró el pasaje donde estaba escrito, o donde está escrito. Versículo 18. Y ahí empieza el Señor a leer la porción del libro del profeta Isaías. La porción que él leyó está en Isaías 61, del 1 al 2. Eso está. Entonces, Isaías 61, 1, 2. El Señor lee y dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí. Por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón. Versículo 19. Para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable del Señor. Eso está en Isaías 61, 1, 2. Esa es la porción que el Señor leyó en ese momento. Y sigue diciendo el evangelista Lucas. Está escribiendo ese momento, lo está describiendo y dice, versículo 20. Luego, estamos hablando de Lucas 4, 20. Luego cerró el libro, se lo entregó al ministro y fue a sentarse. Y los ojos imagínense ustedes el momento, porque el Señor se levanta a leer una porción de la palabra, pero no como un lector más. El espíritu de él estaba en cada palabra que él recitaba, que él lanzaba a los que estaban allí sentados en la sinagoga. Entonces, dice que le entregó el libro al ministro y fue y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21. Y empezó a decirles, no sé, son expresiones desconcertantes, porque él sabía quién era el Señor, él sabía a qué había venido, y cuando lee esta porción de la palabra ahí en el libro del profeta Isaías, él sabía, el Señor Jesús sabía de quien estaba hablando la palabra, era de él. Entonces, después de que él dice que todo el mundo se quedó mirándolo a él, y él dice, empezó a decirles, hoy, qué interesante, es algo apasionante. Dice, hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes han
oído. Yo pienso que de pronto muchos no entendieron lo que él estaba diciendo. Muchos quizás no lo entendieron. De pronto, algunos de los sacerdotes que eran eruditos en la palabra, se preguntarían, pero este señor, ¿por qué dice que eso se ha cumplido hoy? Él estaba hablando de él mismo, del Señor, él mismo, el Señor mismo, porque cuando él dice el Espíritu del Dios de la gloria, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Entonces, me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad, en fin. Todos ellos sabían que ese personaje del que está hablando ahí Isaías, en Isaías 61, 1 y 2, ese personaje era el Salvador, el Redentor, aquel del cual habían hablado muchos profetas antes de él, en tiempos antiguos. Ahí está Isaías, muchos años atrás escribió esa porción que en ese momento se estaba cumpliendo. El Señor les dijo, ese de quien habla ahí, ese soy yo. ¡Wow! ¡Wow! Así yo digo que ellos lo entendieron. Y más de 2, 3, 4 sacerdotes o de los que estaban allí, al escuchar la expresión del Señor, leer esta porción y decir, esa palabra que les acabo de leer, hoy se está cumpliendo. ¡Wow! Esa escritura que ustedes han oído, esa palabra se cumple hoy. Dice, y testificaban todos acerca de él, y se maravillaban por las palabras de gracia que surgían de su boca. El Señor empezó a hablar, ya les anunció, ese que está ahí escrito en Isaías 61, 1 y 2, soy yo. Eso fue lo que el Señor les dijo. Y ahí empieza a hablarles y dice que todos lo escuchaban hablar. Yo supongo, me imagino en los comentarios, oiga, pero ¿cómo habla de bonito? Y al final dice que todos se maravillaban de escuchar las palabras que él hablaba, se maravillaban y se decían entre sí, pero este no es el hijo de José, el carpintero. ¿De dónde tanta sabiduría? ¡Wow! ¡Wow! El Señor estaba hablando con autoridad espiritual. En ese momento, allí, cuando lee esa porción de la palabra y en medio de todos ellos, se levanta y les dice, hoy se ha cumplido esa profecía. Porque esa profecía estaba hablando del Mesías, del Salvador venidero. Lo escribió el profeta Isaías años atrás, muchos años atrás. Y se está cumpliendo. Él le dijo, hoy esa profecía se está cumpliendo. Y esa profecía se ha cumplido hoy en mí, en mí. El Señor Jesús sabía quién era Él, sin lugar a dudas. Él sabía, sin lugar a dudas, lo tenía muy claro. Y cuando Él hablaba, lo hacía con autoridad espiritual. Yo me tomé el trabajo de averiguar cómo define la teología, la palabra o la frase autoridad espiritual. Y miren lo que me encontré. Autoridad espiritual, poder impuesto o delegado sobre una persona para cumplir un mandato de formas efectivas y además responsable. Esa es la definición de autoridad espiritual. Poder impuesto o delegado sobre una persona para cumplir un mandato de formas efectivas y además responsable. ¿Eso qué quiere decir? Que quien otorga la autoridad
En este caso, el Dios de la gloria, Yahweh nuestro Dios, bendito sea su nombre, Jehová nuestro Dios, bendito sea su nombre, Él otorga la autoridad espiritual a su Hijo, a Jesús. Le cede poder. El Señor, cuando vino, Él actuó con poder, no solamente en lo que hablaba y enseñaba, sino en el poder que salía de Él para sanar enfermos, para devolver la vista a los ciegos, para hablarle con autoridad y poder a todo el mundo, a todos los que querían escucharlo. Ese es el Señor con nosotros. El Señor tiene autoridad y de esa autoridad el Señor nos la cede y cede en nosotros el poder del Espíritu, y estaremos y caminaremos bajo sujeción y obediencia para cumplir el propósito que Dios nos mandó a hacer. El Señor Jesús tenía un propósito de vida. Él vino aquí y todo, absolutamente todo lo que los profetas habían hablado acerca de Él se cumplió. Todo. Desde el nacimiento, porque se hablaba del niño, será nacido en Belén de Efrata, en fin, todo se cumplió. Todo el sacrificio de la cruz se cumplió. Palabra profética, se cumplió. Cuando el Señor fue a la cruz del Calvario y murió, todo está consumado. Dijo, todo está dicho, todo está hecho. Aquí está todo, ya. Ahora estamos a paz con el Señor, con Dios. Ahora debemos es aceptar al Señor, a Cristo Jesús en nuestro corazón. Aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Él fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados, por mis pecados, por tus pecados, por nuestros pecados. El Señor fue a la cruz del Calvario como un sacrificio, como un cordero, callado. No pronunció palabra, de su boca no salió ni siquiera un ay. Fue algo tremendo. Entonces, cuando Él está hablando allí, les está diciendo, hoy, esa profecía de Isaías 61, 1 y 2, hoy se está cumpliendo. Yo creo que ellos se quedaron, como dijéramos, se quedaron electrificados, paralizados, estupefactos, confundidos. Es alguien que viene y se para en medio de la reunión y dice, yo soy el de la profecía. ¡Wow! Yo soy el Cristo, el que... Por eso al final dice, pero este no es el hijo del carpintero. Porque ellos esperaban que ese Salvador viniera como un rey, como un monarca poderoso, con ejércitos y todo. Eso era lo que ellos esperaban, pero no esperaban al hijo de un carpintero. Y allí les está diciendo, ese del que está hablando la Escritura, soy yo. Esa profecía hoy se ha cumplido. Ahí empieza el ministerio del Señor Jesús. Ahí, en ese punto. Ahí empieza Él su trabajo, su proyecto de vida y de salvación para todos nosotros. Y Él sabía que ese proyecto, para Él, allí en la cruz del Calvario, allí se terminaba ese proyecto y nos quedaba a nosotros el perdón por la muerte sustituta de Él en la cruz. Él murió por nosotros. Allí en la cruz deberíamos estar nosotros, todos pagando por nuestros pecados. ¿Qué podríamos nosotros hacer para que Dios perdonara el pecado? ¿Qué podríamos hacer? Díganme. ¿Darnos látigo, como se daban látigo, y aún todavía algunos, pidiendo perdón y afligiendo la carne? No, aceptándolo a Él como nuestro Señor, como nuestro único Salvador, Redentor. Él vino y redimió. Nosotros estábamos como
como aquellas joyas, aquellas prendas de las cuales se apropia el prestamista. Estábamos allí en embargo, por el pecado. Pero el Señor vino y pagó la cuenta. ¿Cuánto deben mis hijos? Infinito. Para poder pagar la cuenta de toda la humanidad, tenía que ser Dios mismo hecho hombre en la cruz del Calvario. ¿Cómo será aquello? No tengo ni la menor idea. Yo acepto por fe que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Y Él vino hecho carne a morir por todos nosotros. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo? No tengo ni idea. Y yo no creo que haya un ser humano, por muy sabiondo teólogo de una profundidad infinita, entender ese misterio. ¿Cómo la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario alcanzó para perdonarnos a toda la raza humana? Aquel que acepte a Cristo Jesús en su corazón. ¿Cómo? No lo sé. Dios es infinitamente grande y poderoso. Y Dios es sabio, nuestro Padre. No escatimó, dice la palabra, ni siquiera a su propio Hijo, para darlo en pago por nosotros, por nuestros pecados, en la cruz del Calvario. Entonces el Señor viene con poder, porque demostró a todo el mundo, resucitó muertos, sanó enfermos de lepra, que aún todavía hoy en día, en nuestro día, la lepra en la gran mayoría de los casos no es curable. Resucitó muertos. Dígame usted, ¿qué ser humano resucita un muerto? Y no estamos hablando de alguien que se murió y a los 5 minutos llegó la ambulancia y le pusieron un resucitador de esos eléctricos y revivió a la persona. No. Y algunos que ya llevaban días. Y en la resurrección de Lázaro, cuando el Señor dice, quiten la piedra donde estaba la tumba, donde estaba enterrado Lázaro, la gente le dijo, pero Señor, es que ya huele, ya hiede. Esa es la palabra. Ya tiene días. Él dio una orden y se cumplió la orden. Y se glorificó resucitando a Lázaro. Que no es lo mismo que alguien que se murió, le dio un infarto y vinieron los paramédicos y le pusieron un resucitador de electricidad y le dieron 3 corrientazos y el corazón volvió. No, ya llevaba días muerto. Que la gente le dice, pero Señor, ya lleva días muerto, ya hiede, dice ahí la palabra. ¡Wow! Mejor. Se glorificó el Señor. Pero esa es, cuando Él habla, la autoridad de Dios, la gloria de Dios está, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Señor está hablando de la autoridad que el Padre coloca en Él. ¡Wow! El Espíritu de Dios está sobre mí. Y esa misma autoridad que el Señor, que Dios Padre le dio a Cristo Jesús, esa misma autoridad, Cristo Jesús, nos la traspasa a nosotros. Y tenemos autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Y esa autoridad tenemos que reforzarla, tenemos que practicar esa autoridad. Pero pastor, ¿cómo practico yo esa autoridad espiritual sobre nuestra propia vida para empezar? Podemos darle disciplina a nuestra propia vida con la autoridad espiritual del Espíritu Santo en nosotros. La misma autoridad que tenía el Señor Jesús, nosotros la podemos tener. Todo lo que Él nos enseñó, eso quedó para nosotros. Y esa autoridad espiritual que el Señor nos dejó, esa autoridad funciona en todas las áreas de nuestra vida. Mire, si hay algo que no debemos olvidar, que debemos entender, aceptarlo con fe,
es que nosotros, al recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, la autoridad de Cristo Jesús viene a nosotros. Tenemos autoridad sobre el mundo espiritual y sobre todo sobre el mundo de las tinieblas. Tenemos autoridad y caminamos como personas con autoridad. El Señor Jesús fue muy claro. A los apóstoles les delegó autoridad. Vayan, ahora ustedes vayan en mi nombre y prediquen la palabra. Lleven el mensaje a otros, en otros lugares. Entonces, esa autoridad delegada está en nosotros. Primero el Señor la delegó en sus apóstoles. Poder y autoridad. Y les dijo, con ese poder y autoridad ustedes pueden echar fuera demonios, ustedes pueden sanar enfermos, hasta resucitar muertos, lo que usted, autoridad espiritual. O sea, la misma capacidad que tenía el Señor Jesús en el mundo espiritual la delegó a sus apóstoles y nos la delegó a nosotros. Tenemos la autoridad para afectar el mundo espiritual. ¿Tú si habías pensado en eso, mi amado? Y esa autoridad es la que nos hace a nosotros caminar en la fe. Esa autoridad es la que nos permite a nosotros detener el pecado, reconocerlo y detenerlo, no aceptarlo en nuestra vida. Además, el Señor nos dio autoridad, el poder del Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros, los que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios. Y esa autoridad funcionará en nuestra vida para todo. Porque el Señor en los apóstoles delegó autoridad. Y esa misma autoridad que el Señor delegó en ellos, esa misma autoridad la delegó en nosotros. Y no solo delegó autoridad, delegó poder de Dios. Y sobre todo poder, y fue muy claro el Señor, para echar fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús. Eso se llama afectar el mundo espiritual. Los demonios. Tú tienes toda la autoridad, mi amado, mi amada, para detener al mundo de las tinieblas. Porque el mundo de las tinieblas nos quiere vencer, nos quiere buscar el lado débil. No, nosotros caminamos en el mundo espiritual de Cristo Jesús y eso nos hace fuertes para enfrentar al mundo espiritual. El Señor Jesús delegó en sus apóstoles poder y autoridad y delegó en ellos, les dijo, pueden sanar enfermos, echar fuera demonios, hasta resucitar muertos. Para afectar, les dio a los apóstoles autoridad para afectar el mundo espiritual. Y esa misma autoridad que el Señor le dio a los apóstoles, nos la dio a nosotros. Para afectar el mundo espiritual, pero también para afectar el mundo natural. Acuérdense que el Señor sanó enfermos, leprosos, paralíticos, resucitó muertos. El Señor afectó el mundo material también. Si podemos afectar el mundo espiritual, sin lugar a dudas, podemos afectar el mundo material. Porque el mundo espiritual está por encima, tiene más poder que el mundo material. ¿Tú sí sabías eso? Tenemos la autoridad y el poder para hacerlo. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque muchas veces nos falta fe, creer en que sí, en el Espíritu Santo de Dios tenemos la autoridad y el poder. La autoridad para sanar enfermos. Eso se llama para afectar el mundo material. Y el Señor habló también de a los quebrantados de corazón. Allá, la autoridad del Señor puede ir hasta los afectados, a los quebrantados de corazón. Eso se llama afectar el mundo emocional.
Esa fue la misión que el Señor nos entregó a mi esposa y a mí. Ese es el don del consejo, el don del consejo. Es una hermosura poder uno hablar en el nombre del Señor y dar una palabra de consejo, una palabra de aliento, una palabra de vida a quien tiene problemas y situaciones difíciles. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Mañana continuamos. Estemos muy atentos porque esto es algo extraordinario. Yo lo que el Señor pretende es que todos y cada uno entendamos lo que Él nos dejó. Igual como les dijo a los apóstoles, igual para todos nosotros. Nos hemos convertido en los apóstoles del Señor. ¿Cómo les parece? Entonces, lo que ellos hicieron, nosotros también lo podemos hacer. Tenemos el poder y tenemos la autoridad. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este día tan bonito que Él nos ha regalado. Nos presta la vida un día más. Y lo hacemos para dar testimonio permanentemente de Él a todo el mundo. Gracias te damos, Padre bueno, por este día que tú nos regalas. Gracias, Señor. Hoy, como todos los días, bendícenos, Señor. Y que tu palabra, lo que meditamos en este momento, quede grabado en nuestra mente, en nuestro ser interior. Y que allí, dentro de nuestra mente y de nuestro ser interior, se convierta en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, para actuar conforme Cristo Jesús lo hizo en medio nuestro. Señor, gracias por confiarnos, por delegar en nosotros tantos dones y cosas maravillosas. Gracias, Señor. Ayúdanos a creer, a tener la fe suficiente y necesaria para prestar a todo aquel que tiene dificultades y problemas, prestar una ayuda, ser respaldo, ser soporte espiritual de muchos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Padre nuestro. Bendecimos hoy la vida de Rochi y de Moisés. Los bendecimos a ellos dos, a la mamita de Rocío. Quedó viuda, murió el viejo. Bueno, el Señor, sabemos dónde está. Adoris. ¿Sabemos dónde está el viejo? Claro que sí lo sabemos. Era un creyente fervoroso. Oramos también hoy por Tina, allí en los Estados Unidos. Dios te bendiga, hija, a ti y a Yu, a Jordi, a Jorge, a Olivia, al viejo, a todos en la casa. Los bendecimos con toda bendición. A Jorge y Yolanda Dufo, a ellos dos y a toda la casa, a los hijos y a los nietos. Amén. La bendición es extensiva para todos en la casa. Los bendecimos. Oramos hoy por el hijo que está en España también, el nieto, perdón, que está en España, Juan David. Bueno, oramos también hoy por él, lo colocamos en las manos del Señor, tenemos que hablar con él, hoy lo vamos a hacer. Oramos hoy por Marcelita, por mi hija y por Amanda, están con nosotros, nos están visitando, ya las hijas ya se crecieron, la hija mayor viene para la universidad. Ay, Señor, el tiempo pasa y los niños que vimos correr por nuestra casa, hoy en día ya son personas adultas. Qué bonito, qué bonito. Damos gracias a Dios por las vidas de mis hijos, de mis hijas y de todos mis nietos, 7 nietos que nos ha dado el Señor y todavía estamos esperando otro nieto más. Oramos hoy por Sandrita Chávez, Dios te bendiga, hija, por Olguita y Blanca, Dios les bendiga. Gracias por la amistad, gracias, Olguita y Blanca, gracias por su amor, que el Señor las bendiga en grande manera y bendiga toda la casa, toda la familia, a todos, absolutamente todos. Oramos también hoy por Estelita Reyes, por Amparito y Guillermo, un par de viejos muy queridos, los amamos, los bendecimos, los cubrimos con la misma bendición que a todos. Por Liliana y Jorge allí en el Ecuador, por todos, por la recuperación total en sus cuerpos, la salud total venga sobre ellos. Oramos por todos aquellos que necesiten del poder
del poder del Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Señor, en este día. Bendícenos con toda bendición. Hoy nos cubrimos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia. Y déjenme decirles algo hoy. No lo olvidemos, por favor. Hoy es un día de bendición. Dios les bendiga.